Auspicia este programa Farmacia del Puerto, 12 de octubre y Edison. Comarpes. Seguridad en salud. La producción de Una Saludable Garantía agradece la participación de todos los profesionales que desinteresadamente colaboran con este programa. A todos ellos, muchas gracias. Hola, buenos días, queridos amigos de Una Saludable Garantía. Es nuevamente un gusto estar con ustedes en un nuevo programa. Hoy, como hemos hecho a lo largo de este año, de este ciclo, hemos hecho algunos programas en forma individual, donde no he tenido invitados para tocar algún tema, en este caso relacionado con la cardiología, que es lo que yo desarrollo a nivel hospitalario y en la forma privada. En principio quiero agradecer a nuestros auspiciantes que nos acompañan en cada programa y a lo largo del año, y a la gente que se ha ido sumando. Esto lo empezamos allá por febrero, y siempre recordando a la persona del doctor Eduardo Bordone, del cual yo seguí un poco la posta que él dejó y que fue el iniciador de este ciclo. Y la verdad que fue un gusto y una gran satisfacción poder ocupar su lugar, y que Sergio, el productor, me haya dado esta posibilidad, y que ustedes nos hayan ido acompañando y incrementando tanto a nivel de la televisión como en las redes sociales, a nivel de Facebook y por internet, cada vez mayor cantidad de audiencia, gente interesada en los distintos temas que hemos ido tocando a lo largo del año. Así que quiero agradecerles a ustedes por estar cada día con nosotros, a la gente que nos auspicia y a la gente que en el futuro se va a ir sumando. Y bueno, realmente sentir esta satisfacción cuando ya está terminando este año, y poder en esta época realmente decir que podamos tener en este caso una transición en paz, y que de alguna vez los argentinos podamos vivir en armonía y evitando estas grietas que nos separan y que nos hacen retroceder como sociedad, donde que si uno no piensa igual que el otro está equivocado, o la verdad la tiene una sola persona, una sola parte. Entonces me parece que todos de a poco podemos sumar en mayor o menor medida para poder seguir adelante con este país y para el futuro, para nuestros hijos, nietos, etcétera. Hoy les quería hablar del dolor torácico, tanto a nivel pediátrico como adulto, ¿no? Un dolor cardíaco y no cardíaco. El dolor torácico para nosotros en la cardiología pediátrica es un motivo de consulta muy frecuente, tanto a nivel de guardia como en el consultorio. Es muy común que el chico escuchan por ahí de la gente adulta: me duele el corazón. En realidad ante el dolor de pecho, el dolor torácico, los chicos refieren esa zona relacionada al corazón. Entonces los papás, ante esto que les genera por ahí angustia o saber de qué se trata el dolor, hacen la consulta. Les diría que en pediatría el 98% de las causas es dolor no cardíaco. Es muy raro que en un chico duela el corazón. Si bien uno puede decir el corazón no duele, en algunos casos puede doler, como la inflamación del pericardio, que es la capa externa que cubre el corazón, en determinadas miocardiopatías, como pueden ser hipertrofia, que es el engrosamiento severo del corazón y sobre todo de la salida de la aorta, a nivel aórtico, de la sangre. Algún trastorno coronario, pero que ya tiene que ser congénito. Es raro alguna cosa adquirida, puede ser en enfermedades tipo miocarditis o enfermedades llamadas de Kawasaki, que pueden afectar las coronarias, pero que son muy poco frecuentes. Así que, para que ustedes se queden tranquilos, los dolores a nivel de los chicos, en la mayor parte de los casos, no son cardíacos, pueden ser óseos, articulares, musculares, que son en general inflamatorios, y después puede haber otras causas relacionadas con los órganos del tórax, ¿no?
trastornos digestivos, a nivel de esófago, a nivel pulmonar, a nivel de las pleuras, que son las capas que cubren al pulmón, que pueden generarnos este tipo de malestar y que habitualmente ceden en forma espontánea o muchas veces con la indicación de algún antiinflamatorio. Por supuesto, nosotros cuando viene a la consulta uno hace la evaluación, un exhaustivo examen clínico, el electrocardiograma para, por supuesto, descartar alguna causa orgánica. Descartado esto, bueno, uno indica, digamos, si hace falta algún tipo de antiinflamatorio para mejorar este tipo de dolencia, que en pocos días suele desaparecer. Con respecto al tema adulto, digamos, el dolor torácico cardíaco, este es un cuadro que por ahí también es un motivo de consulta en el adulto frecuente, ¿no? En general, ¿cómo uno lo define? Habitualmente como un dolor torácico, digamos, una molestia retroesternal por atrás del esternón, o áreas, digamos, que estén adyacentes, ¿no? A nivel tanto anterior como posterior, a nivel de la espalda o la región lateral de tórax, que puede estar asociado a isquemia miocárdica. Isquemia es cuando los vasos se contraen, que puede haber o no lesión de necrosis. Necrosis es como la muerte de la célula cuando no le llega sangre y oxígeno. A veces puede haber isquemias y a veces existe el infarto, que sería como la necrosis de una parte del tejido que depende del tipo de arteria que esté afectada, va a ser más o menos importante la zona de lesión. Digamos, ustedes cómo consultan o cuando uno dice, bueno, es muy común el dolor de tórax y no siempre, como decíamos, tanto para la pediatría, lo mismo ocurre para la gente joven o adultos, que el dolor no siempre es de tipo cardíaco. Esto es, cuando es dolor cardíaco, hay como un desbalance entre la oferta de oxígeno hacia el tejido y la necesidad de ese tejido justamente de sangre y oxígeno. Entonces hay como un desbalance donde llega menos cantidad de sangre y oxígeno por esa isquemia, eso que sufre el vaso, que puede estar ocluido por placas de ateromas, que son placas grasas, que es lo más común, que esto viene por los factores de riesgo que después vamos a ver y se los vamos a recordar. Con respecto al dolor, digamos, torácico cardíaco, ¿cuáles son los factores que contribuyen a ese desbalance miocárdico? ¿Y por qué disminuyen las reservas de oxígeno? Podemos tener hipoxia. Hipoxia es la falta de oxígeno, la menor cantidad de oxígeno que llega a un tejido, ¿sí? Una vasoconstricción arterial coronaria. Puede haber vasoespasmos que a veces pueden durar pocos minutos y después relajarse, donde ahí la lesión no va a ser tan compleja. Reducción de la luz de una o más coronarias por placas de ateromas, ¿no? La aterosclerosis, como ustedes habrán escuchado nombrar en muchos programas televisivos. Algún trombo que se aloje intramural, o sea, en la luz del vaso coronario. Esta es otra de las causas que puede generar un infarto agudo o una isquemia aguda, ¿no? Es decir, que las reservas de oxígeno disminuyen por hipoxia, vasoconstricción del vaso coronario, placa de aterosclerosis o algún trombo que se aloje. Así que este es el dolor cardíaco más específico para los adultos o personas ancianas, para diferenciarlo del no cardíaco. Seguimos en el próximo bloque con un tema apasionante y que creo que a ustedes les va a resultar de interés para poder diferenciar y poder realmente saber el dolor que puede ser de origen cardíaco. Ya volvemos, gracias. Productos Essen. Por consultas y asesoramiento, 155 04 9944. Calidad, asesoramiento, cordialidad y variedad en medicamentos, siempre a tu disposición, porque la experiencia hace de nuestra atención el mejor servicio para vos. Por esto y mucho más, somos Farmacia del Puerto, salud y algo más.
Peluquería unisex Nuriar, peinados 15 años y novias, depilación, pedicuría, shock de queratina, novedoso sistema de higiene capilar profunda. Todo lo que tu cuerpo necesita lo encontrás en Nuriar, Edison 1099, turnos al 480-0989. La Morocha, un lugar donde se conjugan sabores únicos y exquisitos. Una ambientación cuidada con espacio pensado para los chicos y una atención muy especial. Eso es La Morocha. Sensaciones que se distinguen por su calidad. Te esperamos. Queremos conocerte. La Morocha. San Luis y Avellaneda. Reservas al 493-1412. En Comarpes existe el plan de salud que vos necesitas. Consultá en nuestras oficinas por los diferentes planes y optá por tu seguridad en salud. Comarpes, ahora en su nueva dirección, Edison 264. Bueno, continuamos con nuestro programa del día de hoy. Para la gente que recién enciende la televisión o se conecta al programa, les recuerdo que estamos hablando de dolor torácico, que es un tema de consulta bastante frecuente. Hablábamos en chicos y en adultos, en la población pediátrica y adulta, y los dolores que son torácicos no cardíacos y cardíacos. Ahora refiriéndonos, como habíamos finalizado en el bloque anterior, a el dolor cardíaco, o sea, torácico de origen cardíaco, y cómo se puede manifestar y a qué síntomas prestarle atención. Ya hablamos de las causas que lo podían producir y ahora vamos a hacer referencia a cuando uno ve al paciente y hacer una historia clínica y un examen minucioso del mismo. Con una historia minuciosa y un examen físico, la etiología de los síntomas, generalmente de los pacientes, puede ser a veces determinada en la mayor parte de los casos. ¿Cuáles son las claves que ayudan a determinar el diagnóstico en estos pacientes? Por ejemplo, la característica y calidad del dolor, es decir, cómo duele, dónde duele, el tiempo de duración del dolor, si se irradia, digamos, hacia alguno de los brazos, hacia la parte escapular, es decir, interescapular, en la espalda, en la parte lateral de tórax, cuánto dura ese dolor, cuántos son los factores, digamos, que pueden exacerbar o precipitar ese tipo de dolor, y los síntomas que están asociados, ¿no?, al dolor, que después los vamos a ver, que el dolor puede venir acompañado de palidez, sudoración, dolor, malestar digestivo, es decir, muchas veces ante la isquemia o el infarto se asocian, aparte del dolor torácico, como síntoma más frecuente y común, y que suele ser un dolor importante. Por veces podemos tener puntadas o pinchazos y uno se asusta porque muchas veces al respirar parece que se incrementa, pero esto en general son dolores que tienen que ver más con algún componente muchas veces de pleuresía, que es como la inflamación de la pleura, y que si uno deja de respirar va cediendo lentamente, es decir, va respirando suavemente. En cambio el dolor, cuando es dolor isquémico o infarto, es muy transfixiante, va en aumento y realmente no cede rápidamente y se acompaña de estos otros síntomas que hablábamos previamente. Con respecto a las condiciones que dicen que incrementan, por ejemplo, la probabilidad del dolor anginoso. Acá tenemos los factores de riesgo, como decíamos anteriormente. Como siempre hay un trípode, que ustedes recuerden que cuando hablamos de la salud cardiovascular hablamos de tabaquismo, de nutrición y de ejercicio físico. Ustedes siempre recuerden estos tres ítems para una vida sana en general, no solo de lo cardiovascular, sino de todo el organismo en general. El tabaquismo, la hipertensión, tema que hemos tratado en algún otro programa y que es fundamental, porque la hipertensión maltratada o no controlada va a ser un factor que también vaya a desencadenar finalmente estos trastornos cardiológicos o accidentes cerebrovasculares. De ahí la importancia del control de la presión arterial
que en cada, digamos, visita médica o visita clínica, cardiológica, la restricción de sal. Siempre comemos con más sal de lo habitual, ya lo dijimos en una charla de hipertensión arterial. Entonces disminuir el consumo de sal de los alimentos ricos en sodio, porque este es un factor sumamente agravante en la hipertensión arterial. Con respecto a el tema de la alimentación, la hipercolesterolemia, dijimos tabaquismo, hipertensión, colesterol, acá asociado con la nutrición, una nutrición sana, saludable, ya lo hemos charlado, que en general dicen los nutricionistas de tratar de hacer por lo menos 5 o 6 raciones diarias, sobre todo alimentos ricos en vegetales, frutas, alimentos lácteos descremados, carnes magras, y evitar sobre todo aquellos alimentos ricos en colesterol, grasos, que todo esto después afecta todo el sistema orgánico y vascular. La diabetes, otro tema que ya lo tocaremos en otro programa con la especialista en endocrinología, que es otro factor importante porque la diabetes genera alteración en distintos órganos, ¿no? A nivel visual, a nivel cardíaco, a nivel renal. De ahí también, lo mismo que para la presión, la diabetes que está mal controlada o mal medicada, es decir, o no, que el paciente no cumple con lo que le indica el médico, tiene estas secuelas también, y es otra predisposición para el infarto o la isquemia de miocardio. Y la historia familiar de patología coronaria previa. De ahí lo del interrogatorio, cuando uno habla también de muerte súbita, y esto de interrogar si hay, sobre todo, infartos en personas jóvenes, porque esto puede estar, a jóvenes hablamos de personas de hasta 20 y pico, 30 años, donde ya puede haber algo congénito, porque cuando el infarto se produce así a edades precoces, es probable que exista alguna estenosis coronaria, alguna anomalía que no se detectó previamente. Entonces, en el interrogatorio a nosotros nos va a servir si hay algo hereditario para poder investigarlo, ya sea en un paciente pediátrico o en un paciente adulto que consulta y donde sabemos que tiene estos antecedentes familiares. Así que recuerden, tabaquismo, un tema viejo como el mundo, tratado, y sabemos que el tabaco produce miles de enfermedades. La gente sigue fumando, gracias a Dios alguien se iluminó, y acá en la ciudad uno puede concurrir a lugares donde hace ya un tiempo existe, lugares libres de humo, y se ha declarado una ciudad libre de humo, ¿no? Y donde si no respirábamos y fumábamos lo mismo que el fumador, éramos fumadores pasivos. Así que de alguna forma ese fue también un logro importante. La hipertensión, decíamos, la hipercolesterolemia, la diabetes y los antecedentes familiares. Bueno, vamos a continuar en el próximo bloque hablando de este tema. Les agradezco por escucharnos, y volvemos en unos minutos. Vamos a nuestros auspiciantes. Gracias. Porque la experiencia hace de nuestra atención el mejor servicio para vos. Por esto y mucho más, somos Farmacia del Puerto, salud y algo más. Llegó a Nuriar la coloración del futuro. INOA, innovación no amoníaco de L'Oréal Professionnel. INOA, una tecnología de coloración nunca vista que potencia el color y preserva el cabello 2 veces más que una coloración de oxidación clásica. INOA, la coloración del futuro. Descubrila en Nuriar, Edison 1099. La Morocha, un lugar donde se conjugan sabores únicos y exquisitos, una ambientación cuidada con espacio pensado para los chicos y una atención muy especial. Eso es La Morocha, sensaciones que se distinguen por su calidad. Te esperamos, queremos conocerte. La Morocha, San Luis y Avellaneda, reservas al 493-1412.
La recreación forma parte de una vida saludable. Coomar Pez piensa en vos y pone a tu disposición Villa Dos Pinos, en Laguna de los Padres. Queridos televidentes, seguimos con nuestro programa, con nuestro último bloque, hablando del dolor torácico, en este caso de origen cardíaco, de los síntomas que ustedes tienen que tener en cuenta, de cuáles le deben llamar la atención para diferenciarlos entre el que es cardíaco y no cardíaco, y cuándo, digamos, consultar, en este caso con más premura, ¿sí? Ahora yo les iba a hablar de cómo hacemos diagnósticos diferenciales, porque aparte de cuando uno asocia enseguida el dolor en el pecho con el corazón, hay otras causas que nos pueden provocar esto, ¿no? Por ejemplo, la pericarditis. La pericarditis es, como dije anteriormente, es la capa que envuelve al corazón. Hay una capa visceral y una parietal que normalmente están unidas, o sea, hay un espacio virtual que solo se hace real cuando hay inflamación o hay líquido. Entonces eso duele, es un dolor importante que generalmente suele a veces calmar cuando el paciente toma una posición semisentado, duele habitualmente al estar acostado y es un dolor bastante intenso y que no cede, digamos, es continuo, persistente por la inflamación de esta capa que es la que cubre el corazón. Puede tener distintas causas, ¿sí? Infecciosas, reumáticas, tumorales, inflamatorias, en fin, hay causas que pueden llegar a determinar esta pericarditis. Una disección aórtica, esto es cuando la pared de la aórtica o la íntima, que es la capa interna, se diseca. Es decir, esto ya tiene que haber una predisposición. Hay pacientes, por ejemplo, que los que tienen enfermedad del tejido conectivo, como los pacientes con síndrome de Marfan, o pacientes con hiperlaxitud ligamentaria, que tienen esta predisposición a poder hacer estas disecciones, ¿no? Que esto suele ser un cuadro agudo, que muchas veces es un dolor a nivel tipo, digamos, lo que uno llama la boca del estómago, que sería el epigastrio o la zona abdominal, que a veces se lo interpreta como dolor abdominal, van pasando las horas, se va incrementando, por la disección puede ser desde la aorta torácica o a nivel abdominal. Cuando es torácica, por ahí uno le presta más atención, pero a veces uno piensa dolor abdominal y ha habido pacientes donde han terminado teniendo una disección de la aorta abdominal. Entonces es para pensarlo también, no solo el paciente, sino el médico, ¿sí? El prolapso de la válvula mitral. El prolapso es una entidad que se encuentra más frecuentemente en el sexo femenino, es donde una de las valvas, cuando las dos valvas se abren y cierran, y una de las valvas como que se mete debajo de la otra hacia la aurícula izquierda. Entonces ese prolapso puede dar en algunos casos cuando es importante, a veces provoca algún cuadro de arritmia, puede tener insuficiencia, o sea, pérdida de esa válvula, y puede en algunos casos generar dolor torácico. No es de las causas más frecuentes. La hipertensión pulmonar, que es cuando los vasos del pulmón son los que se enferman, se produce una vasoconstricción. Entonces, como decíamos, a nivel de las arterias, que está la hipertensión arterial, está la hipertensión pulmonar, que es una enfermedad poco frecuente, es más rara, pero es una enfermedad de los vasos del pulmón, donde aumenta mucho la presión a nivel del pulmón, y esto puede manifestarse por dolor torácico, porque repercute sobre la parte derecha del corazón, que es la que está más en relación con el pulmón, provocando también dilatación e hipertrofia, es decir, engrosamiento del ventrículo, sobre todo derecho. El tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo son las formaciones de las embolias o trombos que están en alguna parte del organismo, entran al corazón y pueden ir hacia alguna de las arterias pulmonares. Podemos tener un tromboembolismo derecho, pulmonar derecho, izquierdo, a veces es un tromboembolismo agudo, que muchas veces es difícil de revertir y puede generar la muerte, pero muchas veces es cuando hay ya formaciones dentro del corazón que pueden desprenderse e ir hacia alguna de las arterias pulmonares, sobre todo cuando hay alguna formación del lado derecho, o bien que vengan de otras partes del organismo.
trombos venosos, mucha gente que tiene lesiones varicosas o que están mucho tiempo en cama por operaciones traumatológicas. Siempre se habla de que cuando se van a incorporar hay que tener en cuenta este estado de haber estado mucho tiempo en cama o en reposo, que puede generar desprendimientos de trombos o embolias, que esto llegue por vía venosa hacia la aurícula derecha, ventrículo derecho y arteria pulmonar. Espasmo esofágico, que esa es otra causa. El tema entre lo digestivo, que el esófago sabemos que está por detrás del esternón, digamos, es el órgano digestivo que nos lleva el alimento desde la ingestión por la boca hasta el estómago, y a veces eso tiene espasmo, se hace como una contracción y duele, puede dar dolor importante, o que se irrite por las esofagitis, por algunas úlceras del hiato esofágico, y esto genera también molestias o dolor. El dolor de la pared torácica, como decíamos, uno de los más comunes, inflamaciones articulares, musculares, óseas, es decir, esto nos puede dar un dolor anterior, lateral, posterior, torácico. La úlcera péptica, como decíamos, a nivel de la úlcera, digamos, gástrica, que también puede dar dolor, digamos, en la boca del estómago a nivel epigástrico, y la pancreatitis, que es otro órgano también ubicado a nivel abdominal, que por inflamación puede también irradiar dolor hacia la zona torácica. Para terminar, digamos, con nuestro tema, el diagnóstico uno lo puede realizar según la localización, que puede ser retroesternal, por detrás del esternón, por ejemplo, el infarto de miocardio, la pericarditis, la esofagitis, como estábamos diciendo recién, la disección aórtica y la lesión de tipo mediastinal, el embolismo pulmonar. Son todos los temas que hablamos anteriormente, que cómo hacer el diagnóstico, digamos, según la localización. Esto es todo, estos cuadros serían retroesternales. Después tenemos, por ejemplo, qué pasa si el dolor es interescapular, o sea, entre las dos escápulas, entre los dos omóplatos, ¿no? Que ahí a lo mejor uno no le presta mucha atención. Puede haber también isquemia miocárdica, que según la arteria y la parte del corazón afectado, el dolor esté atrás. Puede ser un dolor musculoesquelético, que es de los más frecuentes. Pancreatitis también puede darnos dolor a nivel de la espalda. Un cólico biliar, que muchas veces da el dolor en semicinturón, ¿sí? Que se irradia desde la zona, digamos, hepática vesicular hacia la parte, digamos, lateral y de la espalda. En el hipocondrio derecho, que es donde está el hígado, el cólico biliar, podemos tener la distensión hepática, abscesos subdiafragmáticos y neumonías, por ejemplo. Úlceras gástricas o duodenales también pueden ser otras causas. Y los dolores epigástricos, que es en la boca del estómago, la isquemia miocárdica puede ser uno, la pericarditis otra, digamos, como dolores que nos pueden generar este malestar. La esofagitis, la úlcera gástrica o duodenal, el cólico biliar y pleuresías diafragmáticas, que decíamos que es la pleura que cubre al pulmón. Así que estas son las principales causas que nos pueden dar dolores de estas características. Bueno, queridos amigos, ya el tiempo nos apremia, se nos termina el programa. Yo más que nada quería dejarle algunos conceptos, sobre todo para que ustedes tengan en cuenta estos dolores, para diferenciarlos entre dolores cardíacos o no cardíacos. Ustedes harán la consulta con su médico para determinar qué estudios hay que hacer para realmente descartar una causa orgánica. Gracias y será hasta todos los momentos. Auspició este programa Farmacia del Puerto, 12 de octubre y Edison. Comarpes. Seguridad en salud.